Bien, aquí tenemos la caja donde va a ir el interruptor. Hemos corrido un 14.2 por aquí y hemos llegado a la caja de la luz, que es esta. Y de la caja de la luz hemos salido con este y hemos llegado al panel. Ahora vamos a dar una explicacióncita de cómo está instalado en el panel para a refrescar un poquito. Como pueden ver, aquí está el 14.2 que está yendo a la luz. Ya instalamos el ground aquí, es uno de estos. Instalamos el neutro aquí. Ustedes pueden ver, está yendo el 14.2. Y el vivo está a través de un breaker de 15 amperes puesto aquí en este breaker para cuando quitemos o pongamos la corriente para ese circuito que vamos a hacer ahora. El breaker, como todos sabemos, aquí tenemos una libreta, son libretas que se usan, libretas de números para marcar los cables, que como sabemos y hemos dicho en otros videos, todos los breakers por el lado izquierdo se numeran negativamente, como por ejemplo este es el 1. Este que vamos a usar es el 2, le ponemos un 2 aquí en el cable. Tenemos marcado número 2. Y vamos ahora a hacer la instalación primero aquí en la luz, porque hay algunas cositas que explicar, y después continuamos. Aquí tenemos el 14.2 que viene del panel, el 14.2 que va para el interruptor. Como sabemos, pues ponemos las tierras juntas. Ponemos las tierras juntas aquí. Aquí. El neutro se queda aquí. Recuerden eso. El neutro que viene del panel, que es igual que si tomáramos la corriente de un interruptor, no olviden eso. De un toma corriente. Si tomamos la corriente de un toma corriente, es lo mismo que venir del panel. Vamos a tener la línea. El neutro es para la luz, no va al interruptor, porque es un 14.2. ¿Qué va a ir al interruptor? Esto fue lo que expliqué en el video número 13 cuando usamos 14.2 y tenemos la corriente en la luz. Si aquí vamos a tener el neutro de la luz blanco y nosotros conectamos el vivo que va para el interruptor, por ejemplo que lo hagamos así, va el vivo y regresa por el blanco. Entonces, ¿qué sucede? Tendríamos dos blancos aquí. Cuando todo el techo esté tapado, tendría a confundir porque los dos quedarían blancos. Tendríamos entonces que utilizar un metro para medir y estar seguros si este es el neutro verdadero o es este. ¿Qué es mejor hacer? Y está aprobado por código, aquí al menos en los Estados Unidos. En vez de enviar el vivo por el negro, ¿qué hacemos? Lo invertimos y mandamos el vivo que viene del panel, que es negro, lo enviamos al interruptor por medio del blanco. ¿Para qué? Para que cuando uno encienda ya la corriente venga por un negro. Y entonces aquí, ¿qué vamos a tener? Para la luz, lo correcto. Se sobreentiende que este es el neutro y que este es el que viene del interruptor. Ahora cuando pongamos la luz, lo vamos a explicar bien de nuevo. Aquí la tierra de la caja, que por supuesto va con la tierra esta junta de aquí. Las dos van a ir juntas. Todas las tierras siempre van juntas. Ok. Ya tenemos el vivo que va a través del blanco para el interruptor y regresa el negro que va a encender la luz con este blanco que es el neutro oficial. Vamos ahora, vamos a instalar la luz aquí ya ahora mismo en la tierra de la luz con las tierras.
Perfecto. El neutro de la luz, que es el blanco, con el neutro que viene del panel. Ese neutro ya muere aquí. Porque recuerden que estamos trabajando con 14.2. ¿Qué nos queda nada más? El vivo, que ya lo enviamos al interruptor y no puede quedar aquí porque este no lo podemos poner aquí, sino la luz siempre estuviera encendida. Ese vivo que va al interruptor es para el interruptor solo. Lo guardamos. ¿Qué nos queda? El vivo que regresa del interruptor. Que recuerden, lo llamamos en inglés switch leg o el retorno que viene del interruptor. Le ponemos nuestro boyarno aquí al retorno. Guardamos todos estos cables para adentro. Todo el mundo para adentro. Recuerden, aquí va un cartón que ya no lo he puesto más porque ya se lo he enseñado en los otros videos y ya ustedes saben cómo, el que me sigue sabe cómo funciona ya todas las cosas. Entonces la luz la ponemos por el momento aquí. Vamos a apretarla un poquito. Ya la tenemos ahí y nos vamos a instalar el interruptor. Bien, ya tenemos aquí el interruptor sencillo. Tenemos ya el pigtail o el rabito. ¿Qué hacemos? Lo conectamos aquí junto con las otras tierras. Lo conectamos aquí junto con las otras tierras. Le ponemos un wire nuts. ¿Qué nos queda? Recuerden que en los switch podemos poner cualquier cable en cualquier lugar. Es un contacto normalmente abierto o que cierra. Importante. Recuerden que el vivo lo trajimos a través del blanco. Pero lo podemos poner en cualquiera de los tornillos del switch. Lo pelamos un poquito aquí. Este por aquí. Este por aquí. Ponemos uno aquí. Ya hemos puesto los tornillos del switch. Vamos a poner corriente para probar. Ponemos la corriente. Venimos aquí. La luz funciona perfectamente. Pero, ¿cuál es la situación? La situación es que aquí, como explicamos en el video número 13, queremos poner, necesitamos nuestra casa, no sé, para afeitarnos, para lo que sea. Un blower para secarnos el pelo, lo que sea. No tenemos corriente aquí para usar algún equipo, entonces queremos poner un tomacorriente aquí y no tenemos otra opción porque tenemos la pared está cerrada. No tenemos otro espacio para poner uno grande al lado, entonces vamos a poner uno combinado, que la mitad sea, que tenga un switch y que tenga un tomacorriente, que sea, en este caso vamos a poner un tomacorriente que es de protección a tierra. Muy bien, lo que queremos poner aquí es un tomacorriente y seguir apagando y encendiendo la luz con un switch. Como en el video 13, repetimos de nuevo. Aquí tenemos los dos del switch. Pero ¿qué problema tenemos aquí? Que aquí nada más tenemos los dos del switch. Uno va con este y uno va con este. Y por supuesto la tierra que va acá. Pero el tomacorriente, vamos a representarlo. Vamos a representarlo aquí. Ok. El switch va aquí, donde mismo estaba el otro, en los mismos cables que estaba el otro. Vamos a poner, ok, los tenemos ahí. ¿Qué necesitamos para el tomacorriente? Ok, la tierra va aquí, se sobreentiende. ¿Qué necesitamos para la corriente? El tornillo dorado, el vivo. El vivo sí lo tenemos, porque recuerden, lo traímos de allá blanco. Este está fácil, no hay problema. Va aquí, lo ponemos ahí.
Pero ¿qué pasa? No tenemos neutro, porque este es vivo y este es retorno. La única solución cuando trabajamos con ROMES, quitar este ROMES 14.2 y poner un 14.3 para poder traer el neutro. Si fuera tubería, como explicamos en el video 13, fuera fácil porque empujábamos un cable blanco hasta allá, instalábamos allá y hacíamos los cambios y ya. Pero ese es el problema a veces que tenemos con el Romex. No hay otra solución que cambiarlo y poner un 14.3. Y entonces ya sí los colores van a volver a cambiar allá porque ya no vamos a tener que usar el blanco como vivo como hicimos ahorita, porque vamos a tener más cable. Bien, ya tenemos aquí el 14.3 que hemos tirado desde la caja de la luz a donde tenemos el interruptor. Ahora es diferente. Como siempre, vamos a salir de las tierras, las ponemos juntas. Estas tres tierras van a ir juntas. Acá. El neutro que viene del panel. Vamos a unirlo con este, que ahora sí va a ser blanco. Que este negro que viene del panel va a seguir, disculpen, este blanco que viene del panel neutro va a seguir al switch también. Y a la vez vamos a instalar la luz aquí, porque la luz necesita el negro también. El vivo, vamos a seguirlo negro. Vivo lo vamos a seguir negro para el switch. Y aquí el vivo no se instala con nadie. El vivo va por el negro. Entonces ahora va a regresar por el rojo. Y con el neutro la luz va a encender. Bien, vamos a instalar la luz. La tierra de la luz. Con la tierra. Está acá. ¿Listo? ¿Qué necesita la luz? El blanco neutro. Tenemos el neutro que viene del panel y que sigue para el interruptor. Aquí ponemos el neutro de la luz también. Que necesitamos ahora en la luz un solo cable, que es el retorno que viene del switch cuando uno enciende o apaga la luz. Aquí. Aquí. Y acá tenemos el vivo que va directo al interruptor. No se instala en la luz como siempre decimos, porque siempre estuviera encendida. Tiene que ir allá y por el interruptor venir a encender por rojo. A este lo tapamos. Todo esto va para adentro. Para adentro. Para adentro. Recuerden que aquí, porque estamos trabajando así, es en video, pero siempre hay que poner un sealing ring. La quité de nuevo para que ustedes vean. Para poner el sealing ring aquí. Y bueno, hay que ponerla de nuevo, la luz. Neutro, la tierra con la tierra. El neutro con el neutro, este. Neutro con neutro. Y el otro de la luz con el rojo
que viene a través del vivo desde el interruptor. Acá y todo para adentro otra vez. Y cuando ya el cartón o el ceiling o el playboard o lo que sea que va puesto aquí en el techo esté puesto, pues entonces ya esto queda al borde y ponemos la luz. Aquí ahora la vamos a fijar para que no se nos caiga. Y nos vamos inmediatamente a instalar el interruptor. Bien, y aquí tenemos el interruptor toma corriente. Ahora sí lo podemos instalar porque tenemos en el 14.3 que pusimos, tenemos el neutro, tenemos el vivo, que son los dos que nos hacen falta para darle los 120 voltios al toma corriente, que son estos dos, negro y blanco, para el toma corriente. Y tenemos los dos del switch, que vendrían a ser un vivo, que es este mismo vivo del toma corriente que va con este, y el neutro para el toma corriente aquí. Y entonces en este que nos queda, en el rojo, que es el retorno para encender la luz. Pero vamos a hacerlo despacio. ¿Qué necesitamos en el toma corriente? La línea, el vivo y el neutro. Vamos a empezar. Vamos a poner primero la tierra. Poner aquí. Tenemos la tierra. Vamos a alimentar el toma corriente. Vivo y neutro. ¿Cuál es el vivo? Este. ¿Cuál es el neutro? Este. ¿Cuál es el tornillo blanco del toma corriente? El neutro. Por eso le puse este cablecito. Va con el neutro. Neutro va con el neutro. Aquí. El vivo con el vivo, que es el negro. Bien, ya tenemos la línea en el toma corriente. Si hubiera corriente, tuviéramos ya corriente perfecto en el toma corriente. ¿Qué nos falta instalar ahora? El interruptor, que son estos dos cables que tiene aparte. ¿Qué necesita el interruptor? El vivo para mandárselo a través del rojo a la luz. ¿Cuál es el vivo? Pues el mismo vivo del toma corriente. Ahí lo ponemos juntos. Aquí lo ponemos juntos. Ya tenemos el vivo en el interruptor. ¿Qué hace falta ahora? El retorno para que encienda la luz. ¿Cuál es? El rojo, que es donde está instalada la luz allá. Repitiendo varias veces el video se van a dar cuenta. Si no recuerdan un cable aquí, dan el video para atrás, ven cómo se puso en la luz y lo van a entender perfectamente. Ya, listo. Todo está instalado. Recuerden que el mismo vivo del toma corriente es el mismo vivo del interruptor. Tienen el vivo los dos. Este vivo viene al toma corriente y viene a los dos cables del switch. Y el otro del switch enciende la luz por el rojo que va para allá, que la luz está instalada entre el rojo y el blanco, que es el neutro allá y el neutro aquí. Y el neutro del toma corriente, porque entre neutro y vivo debemos tener 120 voltios. Ahora vamos a acomodar todo esto y probar. Bien, ya tenemos el interruptor del toma corriente. Recuerden siempre, porque ya lo hemos explicado en otro video, para no explicarlo más, siempre esta pared va a estar forrada. Los
toma corriente y todo van a estar apoyados a la pared, porque la pared siempre va a estar alrededor de todo esto, cerrando, ¿verdad? Eso lo sabemos de los otros videos. Bien, ahora vamos a poner la corriente y probar a ver si está bien, si hemos fallado en algo, cómo es la cosa. Vamos a poner la corriente. Aquí está encendido el switch. ¿Ven? Acaba perfectamente. Está alumbrando el bombillo verde del toma corriente, lo cual indica que tiene voltaje. Si alumbra verde, todo está perfecto. También de ustedes lo que estamos haciendo lo mismo del video número 13 en la maqueta, pero aquí es real. Allá en parte es real porque usamos corriente también, pero no es igual que cuando tiramos los cables por donde es realmente en una habitación. Bueno, probamos. Verde. Quiere decir que toda la instalación está correcta. Y miramos el voltaje que tenemos. 122 volts tenemos en este circuito. En el otro circuito que probamos teníamos 120, si lo recuerdan. Pero es siempre dependiendo de la fase. Las fases no siempre están cargadas al mismo voltaje. Bueno, amigos, todo perfecto. Como dije en el video número 13, espero que haya sido de su agrado lo que hemos hecho en el video de hoy. Y si les gusta, pues denle like y suscríbanse. Hay mucho por venir todavía, mucho por aprender todavía. Hasta yo aprendo todos los días. Y bueno, como dije, suscríbanse y no se van a arrepentir, que viene mucho. Y vamos a hacer instalación de timbre y de todo. O aire acondicionado, como dije al principio en el canal. No olviden el canal, la consulta eléctrica. Y bueno, que estén bien donde quieran que estén. Que Dios los bendiga.